Gracias, Jesús, por este día. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos nacido, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, dice la palabra. Dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Cuando llegamos a los pies del Señor y rendimos nuestro corazón a Él y le decimos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Amados hermanos, tengo para decirles que Dios nos limpia de pecado. Somos nuevas criaturas en Él. Y asimismo un día resucitaremos con Él en el cielo. Amén. Le damos la gloria y la honra al Dios que adoramos. Le damos la gloria y la honra por ser nuestro Señor. Le damos la gloria y la honra porque dirige nuestras vidas. Le damos la gloria y la honra porque Él nos limpia de pecado. Le damos la gloria y la honra porque vamos a ser resucitados con Él, y en Él somos resucitados. Somos muertos al pecado por Él. Gracias, amado Dios. Bendito seas tú. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Muchas gracias. El Dios que adoramos es tú, Señor. Toda la gloria, todo el honor. Gracias. Tú eres
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo. Límpianos, Señor. Límpianos, Jesús, y llénanos de ti, Padre Celestial. Cada día, Jesús, límpianos. Cada día límpianos más y llénanos más de ti, oh Dios. Llénanos de ti, oh Dios. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte, Señor. Santo eres. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar.
necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme de tu presencia. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname, que tu presencia llene todo este lugar.
Bueno, hay hermanos que han adquirido la costumbre de enviarlo de manera telemática a la cuenta de la iglesia, al transferencia o por el cajero, pero también damos oportunidad a aquellos que sientan o quieran o tengan la costumbre de traerlo a la alfolía, a la casa del Señor, pues también poder diezmar, amén, y ofrendar. Vamos a orar, amén, nos ponemos de pie, vamos a orar. Señor y Padre, queremos pedirte ahora por este tiempo, Señor, de ofrendas y de primicias, Señor, y de diezmos, pedimos que tú multipliques, que des sabiduría a la hora de administrarlo, Señor, y que pueda servir para la extensión de tu reino. Seguimos pidiéndote, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que carecen de trabajo. Señor, que tú abras las ventanas de los cielos y derrames hasta que sobreabunde. Te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y parte de la iglesia dice amén y amén. Pues el que quiera ofrendar o diezmar o dar una primicia puede ir acercándose guardando la distancia. Amén. 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 Esperaré a ver los muros caer, se derribarán ante tu nombre. Hay una canción que fluye en todo mi ser y sin temor lo declararé. Eres la luz, vences tinieblas, nada te para. Eres el Dios de promesas, se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga, eres el Dios de promesas. No esperaré a ver los muros caer, se derribarán ante tu nombre. Hay una canción que fluye en todo mi ser y sin temor lo declararé. Eres la luz, vences tinieblas, nada te para. Eres el Dios de promesas, se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga, eres el Dios de promesas. Viene el Rey, prepara el camino ya, y ante él todo miedo huirá. Cadenas rompió, Cristo dio libertad, resistiendo y aquí está. Eres la luz, vences tinieblas, nada te para. Eres el Dios de promesas, se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga, eres el Dios de promesas. Sí, Señor. La oscuridad no prevalecerá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy, no fallarás, nada te detendrá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy, la oscuridad no prevalecerá.
hermanos, que el Señor os bendiga. Amén. Bueno, tengo que daros los anuncios antes de pasar a la palabra del Señor. Ayer me tocó como presidente de la denominación enviar un mensaje desde la presidencia a todas nuestras iglesias, también a la que está en Lisboa, en Portugal, para decirle que extremen las precauciones. Si seguís las noticias, os habréis dado cuenta que las iglesias que tenemos en Barcelona hoy han tenido que cerrar, y toda el área metropolitana, pero nuestras dos iglesias de la Barcelona ciudad han cerrado y la mayoría de iglesias no celebran culto hoy domingo. Algunas, pero hasta 10 personas. Entonces, pediría que sigamos orando, amén, y extremando las precauciones. Esto significa, iglesia, que probablemente se alargue el tiempo de tener varias reuniones, que tengamos que reunirnos varias veces. Esto es, sé que hay que honrar a los que presiden y a los que trabajan, dice la palabra del Señor, y para algunos supone, bueno, cierto esfuerzo venir los domingos 2 veces a servir al Señor, a compartir, a ministrar al Señor, pero de momento consideramos que es lo más prudente, ¿verdad? Aunque el aforo permitiera hacer otra serie de cosas, hay que mantener las 2 reuniones. Y con la recomendación expresa de que las personas con enfermedades previas, que están en situación de riesgo, o las personas mayores que todavía continúan en casa. Amén. No obstante, los jueves seguiremos teniendo el culto entre semana. Somos poquitos, 20 y tantas personas, y dadas las dimensiones de la sala, en principio cabemos. Si algún día hubiese una invasión, pues tendríamos que tomar alguna medida, pero en principio los jueves también tenemos culto. ¿Por qué digo esto? Porque los jueves, al ser menos, estamos intentando también, cuando hay que ministrar alguna cosa, cuando hay que orar específicamente por algo, cuando hay que ungir con aceite, cuando tenemos que hacer algo especial, aprovechar el jueves, que hay menos gente y es más fácil. Amén. Para poder orar y pedirle al Señor. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Dice, cante alabanzas. Y bueno, bendecimos también a los hermanos que nos ven desde casa, que el Señor los bendiga, los guarde, que los visite y los llene de paz. Bueno, dicho esto, ¿cuánto les gusta escuchar la palabra del Señor? ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios es sí? Amén. ¿Y cuántos saben que este pastor escribe las notas? A veces salgo a tomar un café o a algún sitio y me escribo notas en los papeles, o a veces pido servilleta en alguna cafetería, y si en algo el Señor me ilumina con algo, o pienso en algo, o leo una noticia, o veo cualquier cosa que me llama la atención y que puedo aplicar en una predicación, lo pongo. ¿Cuántos saben que el pastor es así? ¿Cuántos saben que ese es mi orden? Que a veces alguno de vosotros me habrá visto que estoy predicando, viendo las notas, y empiezo así a darle vueltas porque voy escribiendo por todos lados. Y cuando traje esta nota estaba orando y pensé, lo primero que pensé al abrirla ahora para repasar, le digo, se me olvidó el papel en mi casa. Porque lo primero que leí fue ternera, pollo frito, arroz con guandules, plátano frito, chivo guisado, chicharrones, maracuyá con avena. Yo cuando leí esto dije, ¿dónde están las notas? Digo, no, las tengo detrás. Digo, bueno, gloria al Rey, ¿no? Vamos a escuchar la palabra del Señor, que sí, amén. Vamos al Evangelio según San Juan. Vamos a un pasaje muy conocido, pero hoy quería darle un giro distinto a como a veces hemos compartido en la iglesia, que el Señor nos ha puesto este pasaje en el corazón. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Vamos a orar. Amén. Pedimos la bendición de Dios una vez más. Vamos a orar. Señor y Padre, ahora queremos venir delante de tu presencia y pedirte, Señor, por la exposición de tu palabra, sabiendo que esta sí, amén, y que hace aquello para lo que es enviada. Te pido, Señor, que dé fruto, que abunde en nuestra cuenta, que bendigas nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Y Padre, que tu palabra, Señor, pueda ir más allá, Señor, de las palabras que puedan salir de mi boca, Señor, sino que, Padre, pueda edificar y pueda sanar, pueda liberar,
Señor, que pueda romper todo yugo, Señor, que pueda traer paz y bendición. Señor, que pueda traer descanso, que pueda traer alivio para el alma. Señor, que pueda bendecir, Señor, allá donde pueda ser sembrada, Señor. Y Padre, en esta hora pedimos por todo lugar donde tus siervos y tus siervas estén predicando tu palabra, que tú respaldes a tus siervos y a tus siervas con tu bendición. Te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia, y parte de la iglesia dice, amén y amén. Esta mañana recibía una comunicación del Consell Evangèlic de Cataluña diciendo eso, que como estaba viendo rebrotes, que extremásemos las precauciones. Entonces, no nos cansaremos de irlo recordando continuamente. Amén. Bueno, dicho esto, vamos a un pasaje conocido en las bodas de Caná. Amén. Caná de Galilea. Capítulo 2, verso 1 en adelante, dice así el pasaje de hoy. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos, que dice, creyeron en él. Amén. Hasta aquí. Bueno, lo primero que me llama la atención y lo primero que quisiera resaltar es la importancia del hecho. Mira, en la vida de un hombre y una mujer, uno de los días más importantes de su vida, sin duda, es el día de su boda, ¿o no? Hay muchos días importantes en la vida de un hombre y de una mujer, hay muchos días. El que está estudiando y quiere acabar de estudiar, el que, encuentra un trabajo, el que gana una oposición, el día que te nace un hijo. Hay muchos días señalados en la vida de un hombre y de una mujer que te acuerdas durante el resto de tu vida. Dice, pero uno de ellos también, uno de los más importantes es el día de tu boda. ¿Te acuerdas? Y qué importante es que uno de los días más importantes, más señeros de tu vida, tú invites a Jesús. ¿Me escucháis? Un día que seguramente marcará el resto de tu vida. Tú dices, yo invito a Jesús ese día. Yo quiero que esté conmigo. Y eso es lo que hicieron. Se desconoce la relación que habría con Jesús y con sus discípulos, pero ciertamente sería estrecha. ¿Por qué? Porque estaba Jesús y su madre. Algunos especulan con que quien se casaba quizá era familia. No se sabe. Pero lo invitó. Pero no solo eso, fijaos, en aquella época los rabinos, los maestros, vivían con sus discípulos y les enseñaban a vivir. Ellos vivían en comunas. Por eso dice la Biblia que Judas tenía la bolsa y vivían juntos y se desplazaban de una ciudad a otra predicando, enseñando el evangelio del reino, pero vivían con Jesús. Hablo de sus discípulos. Y cuando invitan a Jesús, invitan a sus discípulos también, porque se creaba una relación muy estrecha, como si fuera familiar, porque compartían todas las cosas juntos. Reían juntos con su maestro y también lloraban juntos con su maestro. Y les enseñaba de esa manera. Pero dice, fíjate, empieza diciendo al tercer día. En otras palabras, los hechos anteriores habían ocurrido 3 días antes. Empezaron unos discípulos en la vida de seguir a Jesús hacía 3 días. Y en 3 días, enseguida los de las bodas les dijeron, oye, tus discípulos que vengan también. Desde el primer día que empezaron a conocer a Jesús, ya se implicaron con él en su vida.
Donde iba Jesús iban ellos. Y conociéndolo, los que le invitaron le dijeron, bueno, ya que tienes estos discípulos, aunque lleven 3 días contigo, que vengan también a las bodas. Fijaos la relación especial que existía. Era una manera en la que los judíos enseñaban y transmitían. Como decía, formaban parte de una familia. Y qué importante es invitar a Jesús, como decía, ese día a tu boda. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús. ¿Y quién? Y sus discípulos. Y dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Todos sabéis, lo hemos hablado mucho esto, ¿no? De cómo eran las costumbres, los usos y costumbres en las bodas judías. Se hacen de determinada manera, está llena de simbolismo, rompen unas tazas, ¿verdad? Las rompen en el suelo, significando que tu vida de soltero, tu vida individual, de persona sola, se rompe y entonces ya formas parte de una nueva familia y ya te implicas con otra persona de una manera especial y ya no es tu vida únicamente, sino que ya compartes más cosas con los demás, lleno de simbolismo. Pero otra de las características que tenían las bodas es que eran bodas muy largas, duraban mucho tiempo, duraban hasta que se acababa el vino. Entonces el que se casaba, el novio, normalmente hacía acopio y hacía provisión de vino en abundancia, porque sabía que mientras durase el vino, la fiesta continuaría. Hay países, hay otros países, hay otras culturas donde las bodas ciertamente son de aquellas kilométricas y duran y duran y duran. Y dice, oiga, y lleva 1 año y sigue allí en la boda. Hablaba con mi cuñada en Polonia y bueno, ellos se ve que celebran la boda, se van a comer, pero es que luego se van a casa, se cambian y se vuelven todos los invitados otra vez al hotel y hacen la cena. Y después al día siguiente no sé qué, digo, oiga, pues vaya boda. Y así era la boda, mientras durase el vino. ¿Qué ocurrió? Que María se dio cuenta. La madre de Jesús se dio cuenta, oye, se está acabando el vino, se acabó la fiesta. Y entonces va a Jesús y le dice, se han quedado sin vino. Lo que me llama la atención es que no le dice María, se han quedado sin vino, haz algo. No, no, no. Solo les dijo, se han quedado sin vino. Ya no tienen más. Como esperando que fuese Jesús quien hiciera algo. Muchas veces nosotros venimos al Señor con nuestras peticiones diciéndole, Señor, dame esto, hazme lo otro. Señor, se me ha acabado el vino, se me ha acabado esto, hazme esto. Dame por aquí, provéeme con esto. No, 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 no. Ella simplemente le habló de la situación en la que estaba. En otras palabras, no le dijo, Señor, dame trabajo, sino que la oración sería, Señor, no tengo para comer. Entonces, que Dios en su sabiduría haga lo que quiera. Que el Señor con su poder haga como bien le parezca. No hay vino. Y entonces Jesús le contesta, le dice, mujer, era una señal de respeto, Cuando le decía a alguien mujer, le estaba diciendo señora o le estaba diciendo doña, le estabas hablando con mucho respeto. Y le dice, ¿pero qué tienes conmigo si no ha llegado mi hora? En otras palabras, el Señor sabía que venía a cumplir una misión, pero que todavía no era tiempo de manifestarse a Israel. Hay otras versiones más textuales de la Biblia que no dicen eso. Te lo voy a decir en lenguaje más coloquial. La respuesta de Jesús es la siguiente, le dice, ¿y a mí qué me cuentas si esto no va contigo ni conmigo? Le dice a ella, dice, esto no va con nosotros. Si le falta el vino, no sé. Y entonces, al ver ella la reacción de Jesús, porque María sin duda conocería bien a Jesús, ¿no era su madre? Verso 5 dice, su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere.
se dio cuenta la manera como él reacciona. Cuando ella le traslada, le dice, mira, no tienen vino. Y él le dice, mira, pero ¿y a nosotros qué? Si esto no va con nosotros. Pero se dio cuenta, quizá en la mirada, quizá en el tono de la voz, quizá en el gesto de la cara, que Jesús algo iba a hacer. Mira, cuando nosotros volcamos delante del Señor aquellas cosas que nos pasan, cuando venimos delante de Dios en oración y clamamos al Señor y le decimos a Él, y cuando alguien descubre su corazón, no decía Ana cuando pedía un hijo en el templo y estaba allí ministrando, no decía, he derramado mi corazón delante del Señor. Cuando alguien va y acude al Señor con esa necesidad y le dice, Señor, es que no tienen vino, no tienen. Enseguida dice que los que estaban sirviendo en las bodas les dijo, haced lo que os diga. Porque ella ya esperaba de que Dios iba a hacer algo. No sabía el qué, pero sabía que el Señor iba a hacer algo. Escúchame, yo no sé en la situación en la que estés. Y no sé qué es lo que te pasa ni de qué tienes necesidad. Pero lo que sí sé es que dice la Biblia, clama a mí, yo responderé. No sé la manera en la que Dios te va a responder. No sé exactamente cómo lo va a hacer. No sé si Dios te va a sanar instantáneamente o de manera progresiva. Yo no sé si Dios va a traer primero a tu casa algo o va a traer primero una respuesta y después va a alterar el orden. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios tiene cuidado de sus hijos y de su pueblo. Que Dios tiene tiempos. Y entonces dice, mientras tanto, haz lo que Él te diga. Mientras llega la respuesta, mientras llega el milagro, mientras llega la solución que viene del cielo, haz lo que Él te diga. Y fue a ellos y les dijo, mira, es que María no tenía ni idea. Pero les dijo a ellos, mira, haced lo que os diga. Yo no sé qué va a pasar aquí, pero haced lo que os diga. Y lo que el Señor nos dijo en su palabra, ¿me escuchas? Yo no sé cómo, la manera ni el día. Yo no sé cómo Dios te va a responder, pero Dios lo va a hacer. Haz lo que Él te diga. Y les dijo así, haced lo que Él os diga. Verso 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Los judíos tenían una costumbre, y eran los usos y costumbres de los judíos, las mantienen hasta hoy, la cual cosa no digo que no deba hacerse, más bien al contrario. Y era que ellos continuamente hacían abluciones y se lavaban las manos y cuando entraban en una casa lavaban los pies. Y ellos continuamente se aseaban para entrar en una casa o para comer. Antes de comer se lavaban. Entonces, por eso había allí unas tinajas, aquello era una boda, la gente iba a participar de alimentos, de bebida, iban a compartir. Y entonces había unas tinajas de piedra allí para el rito de la purificación, para lavarse antes de comer. Hay unas versiones que dicen que estaban asentadas de otra manera. Era como si estuviesen fijas en ese lugar y eran de piedra. Entonces las pusieron en cierto lugar, las llenaban de agua y la gente entraba, se lavaba y entonces participaba de la fiesta. Pero estaban allí y la gente acudía allí para limpiarse. Es como estaban fijas. Y eso tenía un propósito, dice, para santificarse. Sabemos que el agua es símbolo del Espíritu Santo. Y de alguna manera significa eso, el limpiarse, el asearse, el acudir. Antes de participar de la fiesta, el Señor ha ido a preparar las bodas del Cordero. Y antes de ir a la boda del Cordero, y antes de ir a disfrutar de la presencia del Señor y de estar con Él, santidad conviene a su casa. Uno tiene que limpiarse si quiere irte a las bodas del Cordero. Y tienes que pasar por el agua del bautismo, el agua de la palabra, del lavacro que había en el atrio, no, antes del atrio, cuando entraba el sacerdote y se lavaba con el agua.
Dice, y eso significa, y estaban allí para que ellos, los comensales, pudieran participar de los alimentos, pero tenían que limpiarse antes. Y a veces queremos disfrutar de las cosas, queremos disfrutar de la fiesta sin lavarnos antes. Y eso de alguna manera es dejar las impurezas, la vieja naturaleza. Y estaban allí para eso. ¿Sabes cuántas veces me he sentido así? Me he sentido una tinaja de piedra en la casa de Dios. Dice, puesta allí, una tinaja de piedra. ¿Y para qué sirve? Y fíjate, dice así, verso 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Dice, y las llenaron hasta arriba, alguno dice hasta el borde, hasta que rebosaba. O sea, llega Jesús, el maestro, y les dice a los que servían, oye, tomad esas tinajas y llenadlas de agua. Y ellos, en obediencia, acordaros que la madre de Jesús le había dicho, haced todo lo que os diga, pues cogen y empiezan a tirar agua. Y empiezan a tirar agua en las tinajas. Dice 2 o 3 cántaros en cada una, 6 tinajas. Pero en realidad ellos no sabían qué iba a pasar. Simplemente estaban obedeciendo. ¿Me escucháis? Muchas veces Dios te va a dar una palabra y te va a dar una directriz y te va a hablar al corazón y te va a hablar por medio del pastor o la autoridad o su palabra o alguien. Dios se va a mostrar a tu vida. Te va a dar una indicación y tú simplemente tendrás que obedecer, aunque tú no sepas el resultado final. Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él salió, dice la Biblia, sin saber a dónde iba, pero salió en obediencia. Entonces, la fe y la obediencia es algo que van unidos, van cogidos de la mano. No hay fe sin obediencia y no hay obediencia sin fe. Cogidas de la mano. Y entonces cuando dice, id y llenad eso de agua, esas cántaros, llenadlos de agua, esas tinajas de piedra, dice que las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, fíjate, sacar ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Fueron obedientes en todo lo que le decía. Haced lo que os diga, está bien. Viene el Señor y le dice, ahora llenad esas tinajas de agua. Las llenaron hasta arriba. Y después de eso le dice, bueno, y ahora tomad de ese agua y llevadla al maestro de ceremonias, al organizador de la fiesta, al que reparte el vino en las mesas. Ve, id y llevadles en obediencia. O sea, vosotros imaginaros lo perplejo, pero no solo lo perplejo, lo absurdo. Yo no sé tú, yo me cuestiono a veces demasiado las cosas. Antes lo hacía más, ¿no? Ya he aprendido a base de golpes, pero antes me cuestionaba mucho las cosas del Señor. Porque cuando el Señor me daba alguna palabra o que tenía que hacer algo, mi respuesta enseguida era, ¿y para qué? Bueno, ¿y si Dios no te lo quiere decir? Usted vaya y obedezca. Tomad del agua y llevadla a ese Señor. Y dice, fíjate, y así hicieron, dice el pasaje, verso 8. Entonces les dijo, sacad ahora, llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y dice, cuando el maestresala probó, ¿qué fue lo que probó? ¿Qué fue lo que probó? Cuando el maestresala probó, ¿qué dice tu Biblia? Bueno, entonces, ¿qué probó? ¿Agua o el vino? El agua hecha vino. El vino que era agua o el vino aguao.
A ver si estás como... Yo estaba trabajando y había un chico que era compañero de la fábrica, pero él en sus ratos libres pintaba casas, pintaba lo que, en fin, se iba de pintor y entonces ganaba un sobresueldo. Pero el chico, sinceramente, me sabe mal, no es ofender a nadie, pero es que no tenía muchas luces. Es que se había quedado, tenía 40 años y el tipo se había quedado como si tuviera 8. Es que no daba más, no daba más. Y entonces la fábrica ya lo conocíamos, digo, es que le mandaban los trabajos más sencillos, porque como le complicaras un poco la cosa, este hombre no daba pie con bola. Y entonces dice que era pintor. Dice, sí, y entonces trabajaba, eso sí, trabajaba de una manera, pero era un burro de carga. Y en una de esas, uno que era un guasón, un compañero, le dice, oye, mira, tú pintas casas, no estábamos comiendo. Dice, sí, yo. El otro igual se pensaba que le iba a decir, bueno, vente a pintar mi casa. Dijo, ¿tú pintas casa? Dice, sí. Y le dice, oye, mira, si mezclas el rojo y el azul, ¿qué color sale? Y el otro se quedó así, lo miraba así, ¿eh? Y entonces la respuesta fue, un rojo azulado. Entonces tú le preguntas, ¿qué sacó, vino o agua? Bueno, era vino aguado o agua con vino, ¿qué era? Si lo pudiéramos leer en el original está muy claro. Le llevó al maestresala agua. ¿Me escuchaste? Dice, cuando le llevaron el agua. El otro, hace tiempo yo compartía de esto. Había aquí un maestro de la palabra, maestro de profesión y maestro de don. 40 años ministrando la palabra. Yo hablé acerca de esto y dije lo que decía el original. Y cuando terminó me dijo, oye, yo esto lo voy a averiguar, porque yo esto no lo había visto nunca. Y es curioso. Y lo llamé como a los 10 días y le dije, ¿has mirado lo que comenté? Y me dijo, sí, era como tú decías. Y me dijo, es curioso, la de veces que he hablado de eso y no me había dado cuenta. Echaron agua en la tinaja, las llenaron hasta arriba y cuando fueron y le dijeron, ahora llevarle a él, cogieron y le llevaba agua. Y cuando le echan al maestresala, le echan agua. Y cuando el maestresala lo toman, los vasos de barro, y lo bebe, era vino. ¿Me escuchaste? Id a lavaros al estanque de Siloé. Y mientras iban en el camino, se sanaron. Fijaos, Dios tiene maneras. Y me recordaba eso. Dice, escúchame, ¿sabes por qué te decía antes? Me siento como una tinaja. Porque soy una tinaja llena de agua, no de vino, de agua. Y a veces cuando compartimos la palabra del Señor, te doy por lo que tengo. Y lo que tengo es agua. Pero cuando llega a ti, Dios lo convierte en vino. ¿Me escucháis? En nuestra humanidad Dios se complace moverse. Pero en nuestra humanidad, si lo que tengo es agua, yo no tengo vino. No te puedo dar vino. El único que lo puede hacer, el único que puede convertir el agua en vino, es Dios. Dice, y te llega a ti. Pero fíjate, quería resaltar algo que me llamaba la atención. Mira, la obediencia de esos hombres, sin saber lo que iba a pasar, tuvieron obediencia. No solo eso,
necesitaban fe. Bueno, si nos ha dicho que hagamos esto, vamos a hacerlo, aunque no lo veamos. Pero no solo eso, tuvieron que esforzarse. Dice, tuvieron que llenar las tinajas de agua. Y muchas veces sin saber el resultado, decir, ¿vamos a hacer el ridículo? Bueno, pero es que Dios nos está poniendo esto, o Dios nos ha dicho así. Y luego fíjate, el Señor les habla en plural, id y llevad. No le dice a uno, ve y llévale, no, id y llevad. O sea, todos iban a una, juntos, haciendo lo que le habían dicho, sin entender el final de las cosas muchas veces. Y eso me habla a mí de trabajo en equipo, de cuando una iglesia va en un sentido, con un propósito, creyéndole a Dios, diciendo, mira, lo que tenemos es agua, pero yo no sé si Dios lo va a convertir en vino. Iglesia de Malgrat, pocas cosas podemos hacer por este pueblo y los pueblos de alrededor, porque solo tenemos agua, solo somos tinajas de piedra donde nos echan agua. Pero si Dios se complace en glorificarse, a la gente cuando vayamos les va a llegar vino. Fíjate, y dice que el maestresala, el verso 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era. Sin saber. ¿Cuántas veces Dios ha puesto su mano en nuestras vidas, nos ha bendecido, ha hecho cosas y nosotros no hemos tenido ni la más remota idea de dónde llegan según qué cosas? Dice, sin saber de dónde era. Dice, era una secuencia de cosas. Había unas tinajas que servían para lavarse, las llenaron de agua, luego le dice, ahora tomad y llévasela al maestresala. Se la lleva una secuencia tras otra, y al final de todo le llega a este hombre y dice, yo no sé de dónde ha venido esto. Dice, el agua que se convirtió en vino. Eso debemos hacer. ¿Sabes? Ese grupo de personas que no sabía, obedeció, tuvo fe, se esforzó, lo hicieron juntos, llevaron el agua y el Señor hizo que se convirtiera en vino. Y así somos, iglesia, no somos más que eso, recipientes de piedra. ¿Me escucháis? Porque a veces tenemos la mente muy dura y el corazón muy duro, recipientes de piedra que tienen agua. Simplemente que están en el lugar, decía, asentados. Y a veces en la iglesia ocurre igual. Me ha ocurrido en estos años que llevo de pastor, de tener gente sentada años sentada. Es decir, es que es una tinaja de piedra. Pero de repente el Señor decir, ve y llénalos de agua. Y el Señor lo convierte en vino. ¿Me escucháis? Porque estaban en el lugar preciso, en el momento preciso cuando Cristo llegó. Y me llama la atención algo más, fíjate. Dice, el buen vino, cuando prueba el maestresala vio que era buen vino. ¿Cuál era la costumbre? Bueno, la gente en las fiestas, como duraban hasta que duraba el vino, el mejor vino lo servían al principio. Entonces la gente iba probando el vino y a medida que el vino iba entrando en el corazón y uno se iba poniendo contento y cada vez más contento, empezaban a servirle el peor vino al final, cuando ya se había acabado el bueno, el más caro, el de mejor calidad, porque ya no distinguían si era bueno, si era malo, si era esto, si era lo otro. En cambio el maestresala cuando lo prueba, habiéndose acabado ya todo el vino, dice, oye, ¿tú has guardado el mejor vino para el final? Y eso ocurre, iglesia, también le ocurre en muchos matrimonios. Hay veces que en un noviazgo, los primeros tiempos, cuando uno está enamorado y se le queda esa cara de pan, gastas el mejor vino los primeros años de tu vida. Y luego al final, ¿ocurre o no? Aquellos matrimonios que dice, el primer año te levantas por la mañana y le preguntas,
¿qué? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿No? Y va pasando el tiempo y todo te cambia. Dice, el mejor vino para el final. De guardar el mejor vino, lo mejor de nosotros para el final. El proceso de transformar el agua en vino no es siempre fácil, pero Dios lo hace. ¿Me escucháis? Y quisiera ir acabando con esto. Dice el verso 11, este fue principio de señales. Mira, cuando Dios empieza a ministrar a su pueblo, sus discípulos, alguno de ellos llevaba 3 días con Jesús, no sabía nada de nada, no sabía hasta dónde le iba a llevar esa estancia, ese caminar con Cristo, no sabía lo que iban a aprender. Simplemente es lo que en sus corazones sentían esa convicción fuerte de que tenían que seguir al Maestro. Cuando el Señor los llama por su nombre, cuando los llama y decir, seguidme, os haré pescadores de hombres. Cuando le dice a Leví, levántate, sígueme. Cuando llama a Natanael, cuando va llamando a los discípulos, simplemente se movían por una convicción. Escuchadme, el creyente no se mueve por sentimientos. Yo hoy siento frío y mañana siento calor. Yo me muevo por convicciones. ¿Me escucháis? Por convicciones, porque sé que es lo que tengo que hacer, no porque es lo que siento que tengo que hacer, sino porque lo sé que lo sé, porque sé que es lo correcto, porque sé que es lo que Dios me demanda, por convicciones. Y dice, este principio de señales, el Señor empezó a darle destellos de su gloria, empezó a decirle, mirad, y entonces Dios muchas veces empieza en detalles y por destellos empezamos a ver las cosas que Dios va haciendo y a medida de eso se te va ampliando la óptica y empiezas a ver cada vez más en su luz, pero empieza con pequeñas chispas y con pequeñas cosas. Como que Dios empieza a tocar cosas, a tocar fibra, empiezas a ver cosas, dice principio de señales. Dice, bueno, este es el lugar correcto, esto es lo que tengo que hacer, estoy en el camino correcto, estoy haciendo lo que debo hacer. Principio de señales. Y acabo con esto. En toda esa escena estaba Jesús, estaba su madre, estaban los que llevaron el agua a las tinajas, estaba el esposo. El maestro Sala le llamó. Estaban los discípulos, dice que acudió con los discípulos. Fíjate, habla de estos casos, algunos nombres no los menciona, habla de estos casos. ¿Qué significa? Había mucha gente en la boda, dice que se gastó el vino rápido, se gastó el vino. Habría gente invitada, gente que vino de otros lugares, llegaron a Caná y celebraron la boda. Pero quizá no todos se dieron cuenta de lo que pasó allí. Si lees el pasaje dice, cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, dice, solo lo sabían los que echaron el agua y se lo llevaron. Esto significa, iglesia, que hay veces que Dios hace cosas que muy poquita gente se va a dar cuenta. Pero tú sabes que Dios te convirtió el agua en vino. A lo mejor los demás no lo van a entender. Y quizá en la boda, no lo dice, pero quizá en la boda la gente empezó a decir, oye, qué vino, mira lo que ha pasado, han echado agua. Quizá la gente diría, los miraría así, diría, qué loco. Y quizá el asunto quedó en unos cuantos solo que conocían. Pero el principio de señales les marcó a algunos el resto de su vida. Dice, esto fue principio de señales. Hay gente que quizá nunca supo de dónde salió ese vino. Pero hay otros que sí. Y los que sí son aquellos que aprenden a glorificar a Dios y darle la honra en todas las cosas. Es aquel que puede decir, yo sé quién convirtió el agua que yo tenía en vino. Yo sé quién lo hizo. Yo no sé en qué momento del proceso. Yo no sé cómo lo hizo.
Yo no ignoro por qué Dios llevó esa secuencia y lo hizo así. Lo único que sé es que yo tenía agua y ahora tengo vino. Y eso es lo que espero para nuestra iglesia. ¿Me escucháis? Con esto quiero acabar. Si tú te sientes como yo alguna vez, una tinaja de piedra en este lugar, que sepas que Dios te puede usar. ¿Me oyes? Para tener agua que el Señor convierta en vino. Y fíjate la última reflexión, para no pasarme. ¿Para qué eran esas tinajas? Para lavarse las manos para comer. ¿Sí o no? Eran para eso, ¿no? Para lavarse las manos. Y después Dios les cambió su uso. ¿Me escuchaste? El soberano, el Padre de las luces, el Rey de gloria, el Señor de la iglesia, le cambió su uso. Dice, me voy a glorificar en estas tinajas. Entonces, es posible que tú hasta ahora hayas hecho algo, hayas servido en alguna cosa, hayas tenido cierta, trabajo espiritual, una labor, una función, un ministerio dentro de la iglesia a desempeñar. Pero es posible que siendo la misma tinaja, Dios quiera cambiar el uso. Y ahora va a servir para esto, para que yo me glorifique. Oramos. Vamos a orar. Aleluya. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Y te damos gracias porque tu palabra es sí y amén. Pedimos, Señor, que podamos guardarla en nuestros corazones y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y Padre, bendícenos ahora, Señor, el viaje a casa. Llévanos, Señor, y tráenos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Bendice a cada hermano y hermana en sus casas, Señor, que tu palabra pueda hacerles vida, Señor. Padre, y asimismo, Señor, pedimos, Señor, también por este país, Señor, y por el mundo en general, Señor, por esta pandemia. Padre, pedimos, Señor, que tú des una solución, Señor, que tú ilumines, Señor, las mentes, Señor, de los científicos, Señor, de las personas prominentes, que tú hagas desaparecer todo virus, Señor, dañino, Señor. Y Padre, que tu nombre pueda ser glorificado. Te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Muchos de los que hasta hoy tú has visto agua sin sabor, insípida, incolora. Muchas de las cosas que tú no le has dado valor, de las personas que no le has dado valor, de cosas que piensas que están perdidas, que no tienen valor, Dios las va a convertir en vino. Mira tu casa, escúchame, mira tu casa y mira a tus hijos. A los hijos que Dios te dio, los miras. Muchos de los que tú piensas que es agua, Dios lo va a convertir en vino. Para su gloria. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Amén. Que Dios se glorifique en tu casa. Que el Señor os bendiga grandemente. Amén. Bueno, ahora, como dice la palabra, haced todo decentemente y con orden. Salimos por orden, de atrás para adelante. Y que el Señor os bendiga grandemente. Amén. Si Dios quiere, el jueves o el domingo. Amén.